Buenas tardes, estamos Muy como cada divertidos. semana, sí, aparte, aquí en formato 3, Rafael Pérez Cárdenas, Mijero, buenas Manuel tardes. Rosete, Álvaro Belín, Buenas tardes. y ¿Cómo un estás, servidor Fierro? Jerónimo Rosete, Víctor en la realización. Les tenemos una sorpresa porque tenemos el gran honor de que una representante local, además del municipio de Martínez de la Torre, ahí cerca de tu región, Álvaro, Así es. Sí, anda La pelirroja. naranjeras. representando a la clase política morenista y a las y los veracruzanos. Sí. Yo creo que en una de las más altas tribunas de la política internacional, que es la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a verlo y escucharlo y ahorita comentamos. Por favor, Que Víctor. los derechos humanos nos apoyen en cuanto a una impartición de justicia verdadera en Veracruz, para que el fiscal Jorge Winkler haga lo que le corresponda, una impartición de justicia digna para los veracruzanos. Y también traemos un punto de acuerdo que se va a llevar a Veracruz, donde apoyaré a Borinquen de Puerto Rico para su independencia, y también para la liberación de presos políticos de Argelia como Luisa Canune. Necesitamos estar unidos y organizados. Bueno, ¿cómo ven? Está luchando nuestra diputada Ajá. por la independencia de Borinquen. Pues es la tierra del Edén. Sí. A ver, Y por a presos ver, políticos. ¿Tú sabes por qué anda por allá, Belín? creo que está promoviendo la exportación de limones de Martínez de la Torre a Estados Unidos, ¿no? Que ya se manda para allá. Lo cómico del asunto es que es una justificación absurda del turismo legislativo, ¿no? La señora fue de vacaciones a Nueva York, seguramente con su asesor principal, Un que es el músico. un músico que seguramente es el que Machacapiña de ella. que no lo sé, no he estado en esas instancias, pero es su camarógrafo, debe ser su camarógrafo personal. Ajá. Y en esta obsesión de llevar a la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el caso de Jorge Winkler, el fiscal general del estado de Veracruz, ¿no? Que como si en aquella instancia pudieran señalar algo al respecto, ¿no? Independientemente de que pudiera haber múltiples razones de violación de derechos humanos por parte del fiscal. Y para colmo, agarra dos temas que vendrán a traer a Veracruz, que es la solidaridad con el Borinquen, supongo que alguna organización, aunque así se llama coloquialmente a Puerto Rico, para su independencia respecto de Estados Unidos, cuando hay allá instancias legislativas que permiten tomar una decisión Y los de si se puertorriqueños mantiene. dicen, ¿y esta pinche loca quién le pidió que abogara por nosotros? Y en Nueva York, además donde es la mayor concentración de puertorriqueños. Y la otra, pedir libertad a presos políticos en Argelia, Ah, chingado. ¿no? Ajá. Donde está efectivamente, la dirigente del Partido de los Trabajadores, Hanune, ha Ella sido es diputada múltiples. federal. Ella es diputada local. Local. Aquí. Por Martínez de la Por Torre. Martínez de la Torre, así es. Sí. Está aquí en el Congreso. Bueno, no está ahorita en este momento, ¿verdad? En estas sesiones habría que ver. Yo creo que no va a llegar porque está en Nueva York en cuestiones de índole Internacional. Política Válgame la internacional. redundancia, ¿representando a quién? pues a todos los limoneros Yo del creo que mundo. es- No, y aquí tengo estoy viendo fotos además que ella puso en sus redes personales, que está como Adriana Esther Martínez Sánchez. Y sí, se ve que está ahí en una tribuna, en una sala, me imagino, porque además la Organización de las Naciones Unidas, las instalaciones son un edificio enorme. En alguna de las salas está Pero ella. vacía, ¿no? Sí, O sea, se trepó ahí para que le tomaran sí, la foto. y le acompañan otros 3 caballeros. Ajá. Uno debe ser puertorriqueño. y ha de No haber sé, pagado la verdad. $20 por foto. Pues, sí, bueno, no sé. No, un poquito más por el viaje de quien le tome las fotos. No está Eleazar y los ahí. videos. Y se ve además contenta, en selfie, pues imagínate. tomándose selfies en Ah, Nueva no, York. o sea, en Cual- su cual- vida. Cualquiera se regocija de sus Ahora, ocurrencias. Digo, no tiene nada malo si hubiera un resultado positivo de esto, pero que realmente A ver, no lo habrá. es que, a ver, con todo respeto, lo único que van a hacer es a pasear su A ignorancia pasear su ignorancia, sí. y la vergüenza. Hay que explicarle a la diputada, ojalá yo hubiera preguntado antes de comprar sus boletos de avión, que el tema de Naciones Unidas y la Ujú. Corte Interamericana de Derechos Humanos jamás intervienen en un asunto hasta que éste ha sido agotado en todas las instancias del Estado Nacionales. que forma parte de Sí. Naciones Unidas o de los tratados, etcétera. Entonces, hasta ahora,
Digo, que yo sepa, salvo el tema que presentaron en la Fiscalía General y la recomendación de derechos humanos, Winkler, insisto, para que luego no vengan todos las jaurías, Winkler, Sí. yo sigo pensando en que se tendría que ir, no por las razones que esgrime el gobierno, sino por los resultados de la propia Fiscalía, es decir, Sí. por el Sí. tema de los secuestros, por el tema de feminicidios, se tendría que ir no por una razón política, sino en el ejercicio de su empeño, pero hasta donde sé, no hay ningún proceso o investigación en su contra que sugiera siquiera que va a pasar por todas las instancias que tiene que ver con los tribunales locales, con los tribunales federales, con la Suprema Corte de Justicia, y cuando se hayan agotado todas esas instancias, alguien en un nivel superior podría empezar a explorar la posibilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de Naciones Unidas. Justificar eso o argumentar eso para Ir a pasear a Nueva York es vergonzoso. Sí, es como decir, vengo aquí a Nueva York, pero voy a aprovechar el viajecito, me voy a tomar fotos y videos en la sede de la ONU. En algún saloncito le dieron permiso para pasar y se tomó la selfie, ¿no? Ujú. Y ya avienta 3 temas que son verdaderamente absurdos, Bueno, ¿no? ¿qué te puedo decir? No? Ella dice que fue el 24 de junio, el día de ayer, antier, si mal no recuerdo, que participó en la 31ª reunión de los presidentes de la Organización de las Naciones Unidas, donde expresó su reconocimiento para todas y todos aquellos luchadores sociales, quienes a pesar de la adversidad buscan generar un cambio en sus municipios. Aguanten la lágrima. Pues ha de haber Pobrecita. tenido muy buena prensa en Angola y en todos estos países. En Puerto Rico, En Puerto Rico, por ejemplo. ¿no? Y en Argelia yo creo que no debe haber salido a la nota, porque no quieren que se haga ruido en torno a Hanune, ¿no? válgame la- Bueno, pues ya así comenzamos, la este, revolución. Sí, ya, mejor ya, la este diputada moreno ya programa. estuvo, ¿no? Ya, la diputada. Saludos a Martínez de la Torre, por cierto. Sí, sí. Qué Que, buena que allá no representante. tienen la culpa. No, pobres. Saludos a Bulvaro Basaldúa, que está con nosotros en línea, y Alberto S. también, gracias. Neftalí Celis Saludos. Toral, que está en Martínez justamente. Ahí me saluda la diputada. A Arturo Hernández Salazar, Rosalía Petrone, Sergio Alejandro Villa, que no se pierde un programa tuyo. Ni este ni el de ¿A allá. cuál? Ni este ni el de Aguanten vara. Aguanta en Mara, ni el de Calor Político, ¿no? Ah. Víctor Maldonado Rodríguez y Mari Mora García. Elisa Ponce Pérez también nos está viendo. Saludos, muchas gracias. Es que me piqué aquí viendo las selfies de la diputada. De la hermosa diputada. No, ¿qué más? Ya, Oye, con eso. oye, primo, ¿y cómo va eso del nepotismo? Del nepotismo. Híjole. A ver, hoy ha hecho una genial entrevista que tuvo la osadía de escuchar o de ver nuestro amigo. La Manuel Rosel. leí. La leíste. De nuestro amigo, ¿no? Exacto, pero donde explica efectivamente que el nepotismo Un no es abogado, delito. Un abogado Vázquez Gándara, Vázquez ¿no? Gándara, Vázquez Gándara. Sí, y hace una explicación de la reforma que se hizo a la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, en la que desapareció el Nepotismo asunto del como delito. nepotismo como delito. Y Pero- que por lo tanto, pues no hay nada que perseguir. que perseguir, ¿no? Y incluso creo que no era ni siquiera delito, o sea, era sujeto a una sanción administrativa. Ujú. De hecho, está planteada como una reforma. Morena presentó una iniciativa en noviembre del año pasado para hacer adecuaciones a la Ley Federal de Servidores Públicos, donde pues, se plantea una sanción administrativa. Ni siquiera Morena la ha sacado del congelador porque se van a meter un tiro en la pata. Ujú. Claro. O sea, imagínate todos los No, hombre. gobiernos que tienen llenos de familiares ahí, pues obviamente cuando se dieron cuenta del tamaño del asunto de los familiares metidos a las nóminas estatales, por no decir que las federales, Sí. yo creo que dijeron, a ver, aguántanla, y ahí está, desde noviembre ahí está la reforma. Seguramente no caminará, si tuvieran la intención de hacerlo ya lo hubieran hecho. Ahorita están en receso, ya pasaron un periodo ordinario de sesiones que lo pudieron haber sacado sin problema, pero no es algo que esté en el interés de Morena, No, porque por pues supuesto. eso está pasando prácticamente en todos los estados. Digo, y además aquí,
no solo es el nepotismo, es el conflicto de interés. O sea, el presidente municipal tiene a la cuñada trabajando con él, o a la nuera, me parece. Todos los diputados tienen a la parentela en el gobierno del Sí, estado. por ejemplo, la diputada Rosalinda, ¿no? Que estuvo con nosotros Sí. en este programa. Dos hijas Tiene a la 5 de sus familiares, entre ellos su esposo, su hermana, sus hijos. Por que en su algunos- esposo como quiera, porque es regidor, entró Del a un ayuntamiento, electoral, digamos, pasó por lo menos, que es lo que vamos a comentar aquí, por el filtro de una elección. Pero sus hijas, 2 hijas estaban en la Secretaría de Turismo viajando, tipo nuestra Tipo diputada de Martínez, Ujú. para difundir la cultura veracruzana, y que yo sepa no ha venido digo, por las razones de ir a bailar con un vasito de agua en la cabeza, no he sabido que venga nadie a promover el turismo a Veracruz. No, pero es que ella, te refieres a Arbezú. Ujú. Arbezú solamente representa las caritas sonrientes totonacas, o sea, aunque ella es de origen olmeca, es del sur. Pero en realidad tú no puedes ver a esa secretaria, y es algo que a mí en lo particular sí me causa Enerva. cierta grima, es que aún en los casos en que el tema de que se trate en la reunión donde ella se ha tomado la foto sea grave y sea serio, ella se está riendo a la cámara, voltea y se ríe, es la de la carita sonriente. Y realmente ya por ahí se habla de conflictos entre la secretaria y su subsecretario, porque hay problema de negocios ahí en cuanto a turismo. No sé quién sea el Poco. culpable, ¿no? Si el que está como subsecretario o la propia secretaria. La cosa es que no tiene mucha capacidad, que digamos, para ese tema, ¿no? Pero bueno. Ahora, Y al el final, tema perdón, es que parece- dirán que es el pasado, ¿no? Parece que al gobernador nadie le ha explicado qué es el nepotismo, Ujú. cómo se Es un acto de inmoralidad, Aunque no sea construye. delito, ¿no? aunque no sea delito. Es un acto de inmoralidad llevado al extremo del cinismo en el caso de este gobierno, Sí, porque porque da la impresión de que la familia completa estaba esperando ganar el poder para meterse a las nóminas. Para hacer lo que tanto criticó a Y Miguel Ángel Yunes y a su exactamente. familia. A ver, el tema aquí es que nos estábamos brincando, digamos, el punto neurálgico. El día de ayer estuvieron circulando actas de nacimiento, Sí, donde Antier. desde antier estaban circulando actas de nacimiento donde se acreditaba, digamos, la relación el de lazo parentesco. consanguíneo Ujú, consanguíneo. de él y el subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, a partir de que ambos son hijos de medios hermanos, por eso es que no comparten los apellidos, pero vienen a ser nietos de doña Manuela, Sí. Sí, de sí, doña sí, Manuela sí. Durán, y en ese sentido, pues son primos hermanos. Por Es decir, supuesto la que ley sí. no prevé los medios hermanos. No. Eso es un término coloquial que se usa, así es mis medios hermanos. por Yo mismo costumbre, tengo ¿no? medios hermanos que pues tienen ¿y cómo se le llama? apellidos Hermanos, distintos. punto. Hermano. Ante claro. la ley son Nada más, hermanos. son Pues, hermanos. tienes un mismo progenitor. Sí, Aunque claro. no sean los dos, pero- O progenitora, A sus progenitora. papás los engendró una sola señora, ¿no? Ujú. La Entonces, misma señora. a sus papás. no son medios hermanos. Son eso es- Mi hermanos. tocaya, doña Manuela. Ajá. Además, Ah, Eso es un término que usamos nosotros, digamos, Claro. a nivel coloquial, ¿no? Es decir, no somos hermanos de papá y mamá, por decirlo así, sino medios son hermanos. más de medios uno. hermanos. Pero para la ley no existe eso. Entonces ellos son primos hermanos. Claro. En ese primer grado, vaya, Ujú. de consanguinidad. Y lo curioso, honestamente, cuando yo vi las actas de nacimiento, yo supuse ingenuamente que iban a tener una respuesta contundente, Ujú. ya fuera para salir y decir que eran falsas, Sí. o ya fuera para explicar con un razonamiento lógico, que no lo tiene, pues ante la evidencia no hay un razonamiento lógico para explicar que no son primos, y han pasado 2 días y no han salido a responder. Le preguntan ayer al gobernador en un evento de Veracruz, y dice, no, que se investiguen, y le preguntan, oye, pero ya Ya investigaron. la controladora ya investigó, que vuelve a investigar. Una Por el investigación amor de que se Dios. basó nada más en las En comparar credenciales de comparar las elector. credenciales de elector, pues claro, no tienen los apellidos iguales, ¿no? Pero A por ver, lo que ya explicamos. a ver, y estamos hablando de ese tema, que es el tema del gobernador con uno de sus funcionarios que tiene que ver con el recurso, pero Sí. a este asunto del nepotismo, Con el Perdón. recurso y los negocios. y los negocios. Sí, los la negocios. autorización Esos de los- recursos, o sea, los negocios llegan a eso. Que también
que el asunto no es únicamente con el gobernador. Por ejemplo, bueno, el gobernador, Sus sobrinos. un hermano está en el ayuntamiento A ver, de Jalapa, una prima también está en el ayuntamiento de Jalapa, ¿no? Dos hijos de Eleazar Guerrero están metidos en la estructura en el DIF gubernamental. y en seguridad pública. Ajá. Y hay otros engranes, por ejemplo, estaban hablando, yo no soy experto en el tema, pero el secretario de Salud sí tiene también familiares en la Secretaría, por lo menos una de ellas es directora de un hospital en el sur, ¿no? Sí. Una sobrina. Una sobrina, entonces, y un sobrino anda muy cercano a él. En fin, o sea, hay un enredijo de cosas y de Perdón, lo y la secretaria del Trabajo que tuvo que correr a su hija porque porque de Sí, plano la presión La era muy nombró fuerte. directora jurídica. ella dijo, dice, no es que no es cierto, no es trabajadora, me ayudó a la entrega de recepción hasta que le sacaron la constancia, el Seguro Social, donde estaba dada de alta como trabajadora, y fue ineludible Eso el tema de y la tuvo que correr. no robar, no mentir, ¿no? A eso iba yo. Eso es verdaderamente, ahí se está metiendo. Ahora, por ejemplo, Andrés Manuel ha sido muy claro en ese sentido, el sentido del nepotismo. Yo no sé su hijo qué es lo que está haciendo, ¿no? Pero parece ser que está fuera de la estructura gubernamental, a lo mejor beneficiado por algún lazo por ahí, ¿no? Pero en general su esposa no es funcionaria gubernamental, es como, tiene un cargo ahí medio honorario, que ni siquiera es el presidenta del DIF, Del DIF, sino no. otro que tiene que ver con la historia y con el arte y algo así, pero ha sido muy Que es como la severo. PPCIDEN nacional. Ah, exactamente. Hoy precisamente estaba viendo ahí el cronista emérito de Jalapa. Bueno, pues eso, él ha ido duro contra el nepotismo. Pues sí, no es un delito, porque pero la es gente un vota por problema la moral. persona, no Exacto. por la familia. Exacto. Pero además Para fueron que- de sus banderas y han sido sus banderas, han sido ¿no? sus banderas. No engañar a la gente. En fin. Bueno, Ahora, pero es- la máxima que hizo don Jesús Reyes Heroles es buenísima, ¿no? Para hacer hay que parecer, ¿no? El cuidado Sí. de las formas es el fondo. La forma es fondo. La dice. forma es fondo. Yo no recuerdo de gobernadores anteriores, de otros partidos políticos que nos rompieron el queso, que hayan metido a sus hermanos a trabajar. Y me voy al caso de Fidel Herrera. Fidel Herrera tenía 4 hermanos, tiene 4 hermanos. Creo que también igual que estos de diferentes papás, pero bueno, eso, hermanos. Hermanos. Ya Hermanos. no hay medios hermanos. No, Recuerda lo que dijo. hermanos, Rafa. sí. Y antes de comenzar el gobierno, les habló y dijo, aquí ni se acercan a pedir cargos porque no va a haber. Para ninguno. Dedíquese a hacer negocios, aprovechen que son hermanos del gobernador y punto. ¿Qué hicieron? Y le hicieron caso. Y Le hicieron caso, hermano. Mi hermano tiene razón y que se puedan hacer negocios, ¿no? Como los A hicieron los hermanos de promover Javier. pagos Sí, por inmediatos, ejemplo, a promover obras para determinadas empresas y con comisiones. O sea, los hermanos de Fidel salieron bien forrados de lana y no fueron funcionarios. ¿Para qué demonios la necesidad de ponerlos al frente de un cargo? Es demasiado. Pues tonto. ganan Ahora, menos, además. es terrible lo uno y lo otro. Sí. Ah, no, claro, Sí, claro. que sí. Explico, nada más que aquellos Claro no, que sí. no fintaban Exacto. o no se purificaban en el asunto de que, como acá, de que hablaban de que no mentir y que No, nepotismo. incluso Por- Huitlao todavía ayer dijo, a ver, yo no miento. Ujú. A ver, Entonces, aquí están las actas de entonces- nacimiento, aquí está. Pero has dicho que no es tu primo. A ver, ahora, en y el sí fondo, lo es. a ver, en el fondo, no, fíjate que no. Fíjate, en el fondo tiene razón, no ha mentido. Si te das cuenta, él jamás lo ha negado. Dijo, investiguen desde el primer momento. Oigan que, no es que miren, a ver, ¿es su primo o no es su primo? Bueno, es que miren, la abuela y que nunca ha dicho, no es mi primo. Le echó la culpa a la pobre señora. Y entonces, y después de echarle la culpa a la señora, dijo, investiguen. Como en Estados Pero Unidos ya ya se ves que investigó. hay un delito que se llama prevaricación. Ujú. De que si mientes vas para adentro, aunque no tengas la culpa. El delito es mentir, no, Sí, no el exacto. hecho en sí. Acá no lo podrían juzgar por mentir, porque no ha mentido. Lo ha negado sistemáticamente, Sí, sí, pero sí, no lo ha es. mentido. Investiguen, hagan, etc. A ver, pues, A ver, entonces, pero negar algo que sí es cierto, sí es mentir. Es que él dice investiguen. Pues ahí está la No, investigación. pero dijo no hay un nepotismo. acto de Ajá. absoluto cinismo.
Exacto, sí. Pero A ver, se va a una- refugiar en eso. Yo lo que veo es algo que podríamos en las siguientes sesiones, digamos, analizar en qué medida en su momento este tipo de actos van a complicarle a Morena mantener la permanencia Mucho. del proyecto, ¿no? Mucho. Miren, yo les voy a decir una cosa. Ahora mismo los ataques contra el gobernador, muchos de ellos solventados y promovidos por la oposición, en particular muy claramente por Miguel Ángel Yunes, y también nos hemos unido no con ellos, sino en términos críticos varios periodistas, prácticamente la mayoría. La mayoría, sí. Ajá, ellos pueden en su momento decir son los emisarios del pasado, no tienen chayote, no reciben dinero, Los etcétera. conservadores, Pero los fifís. lo que va a estar muy grave y está muy próximo es cuando la base de Morena, ¿sí?, se harte de que ese proyecto por el cual lucharon, y muchos de ellos murieron, Sí, claro. algunos fueron perseguidos, despedidos, ¿sí?, Ujú. sea echado abajo por el cinismo de funcionarios que llegaron al poder de su propio partido. En ese momento van a sentir La traición. cómo sus actos tienen consecuencias, porque puede el gobernador, el propio presidente, ocultar las críticas bajo ese bagaje de adjetivos, improperios y epítetos, fifís, etcétera, pero cuando venga la reacción de la gente, que ya está empezando, Sí, ahí no. yo creo que van a darse cuenta de que están cometiendo un error. A mí en lo particular, a mí sí me gustaría que ellos rectifiquen Sí, y claro. que lo que ellos Sí. postularon lo cumplan, porque nadie más ha tenido... La gente se los tendría creyó y por eso están ahí. Claro, y nadie más tendría oportunidad de hacerlo, porque tienen todos intereses, pero aquí llegaron sin intereses y ya los crearon. A mí me gustaría nada más agregar dos cosas. Primero, Neftalí Celis Toral, aparte de mandarte saludos, sí. iba a lo que decías, dice, los actos de Buen inexperiencia, de nepotismo, cinismo, corrupción y conflicto de interés que tienen a Cuitláhuac y a López Obrador, al menos en la mira de las redes sociales, influirán en las elecciones del 2021 o son más grandes los intereses de quienes hoy disfrutan directa o indirectamente las mieles del poder. Saludos, dice. Pero además, me busqué la declaración de Cuitláhuac García cuando el caso de la Secretaría de Trabajo, que tenía a su hija contratada. Y aquí tengo lo que declaró por ahí de inicios de marzo, Cuitláhuac García. Dijo que primeramente que la funcionaria acató la recomendación de no contratar a su hija, sin embargo, la justificó argumentando que la contratación quería hacerla para tener a alguien de confianza en el puesto. Y abro comillas, dijo el gobernador, nosotros le hicimos la observación a tiempo para que no lo hiciera, y no sucedió. Estaba buscando apoyo en alguien de confianza y encontró que la hija tenía todas las cartas credenciales para hacerlo, pero por fortuna la advertencia fue a tiempo. Eso dijo Cuitláhuac García sobre el caso de nepotismo que se documentó y se comprobó, bueno, que se iba a dar en la Secretaría de Trabajo local. Bueno, a ver, dos cositas. Uno, que tiene que ver con eso. El presidente municipal de Jalapa, entrando a la administración, ¿se acuerdan que trajo a gente de NESA y gente del DF Sí. y gente de Iztapalapa, que era donde Porque tenía aquí su no había base de gente Morena? con experiencia. Porque él decía que aquí no había gente con experiencia ni con el perfil profesional. Poco a poco se fueron yendo por inútiles y porque, entendí, o sea, no dieron resultados, venían aquí a hacer lana, no sé si le hicieron o no, pero se terminaron yendo. Y entonces resulta que sí empezó a encontrar perfiles en Veracruz Sí, y en Jalapa. sí, Pero sí, curiosamente todos esos buenos perfiles estaban en la misma familia, la del gobernador. sí. Y de ahí sacó al hermano, de ahí sacó a la sobrina. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Somos o no somos? Yo conozco el caso del hermano. El hermano fue contratado desde el principio como jefe de un departamento del área de alumbrado público. Y está desde que comenzó sus funciones el alcalde Hipólito. Creo que ese hermano es el único que no presume de su relación con el gobernador. De veras se lo digo con ¿Quién? toda honestidad, el hermano del gobernador. Que está Canek, en ¿no? El que Canek. está en En el ayuntamiento. Ok. Sí, eso me lo ha comentado mucho el doctor Yanga Melgareo, que trabaja con él. Dice, no, pues ese cuate está ahí desde que comenzamos. Comenzó con Hipólito. Dice, y es un tipo muy modesto, muy sencillo, y no Pues tiene es nada una que buena ver. noticia, pero Sí, entonces... pero será el único, Entonces que lo retiren. ¿Me explico? Porque si no, se genera Pues sí. ese
No, ahorita ya está dentro Y del... sí, lo metieron al mismo costal, ¿no? El Quizás mismo dices, costal. bueno, es una administración municipal, Exactamente, entonces pero lo de ahí- Eleazar Guerrero que tú decías de los negocios, ahí sí es. Ahí hasta el No, hermano hombre. termina siendo víctima, Exacto, ni sí, siquiera sí, ejecutor sí. de la travesura. Sí, Sí. Y en su desesperación, ayer el gobernador, ayer en la tarde, sube un mensaje ahí en su cuenta de Facebook con la foto familiar del exgobernador. Están sus hijos, su esposa, su nuera, y dice, hace un año teníamos a un Yunes en la gubernatura, a otro Yunes como alcalde, a otro Yunes exalcalde como candidato a gobernador, un Yunes como senador, una Yunes como candidata a diputada, otro Yunes también como candidato a gobernador, se refiere a Pepe. Sí. Y pues nada, eso sí es ejemplo de nepotismo. No, A ver, hombre. volvemos a lo mismo. ¿En qué, Hay- pero qué, en qué favor. cuenta lo Yo creo que publicó? en el caso de en la los de hijos, sí, Cuitlahua, gobernador ¿no? 2018. Pero de Es que Pepe Yunes, que Esa no es no es familia. la... Bueno, esa ni no es la e- personal, ellos, digamos, ¿no? esa se la manejan, pero si te das cuenta, en esa Pues sí, misma cuenta hoy nepotismo al interior de da sus testimonio de partidos toda la políticos. actividad que ha No, tenido, me refiero a- de la reunión a con Miguel. diputados. O sea, sí es una claro. cuenta vigente y es una cuenta que difunde todas las cosas como del su gobernador. brazo comunicador, ¿no? La cuenta que se Está más ensucia que las manos, acreditado ¿no? y además tiene 230 y tantos Sí, mil así es, seguidores. seguidores, etcétera. Entonces, y a ver, si se da cuenta el propio Cuitlahua, todos los casos que cita son casos de elección popular. Sí. Tuvieron que haber pasado por las urnas. Las urnas, Y unos claro. lo lograron y otros no, ¿eh? Ujú. Ahí pesó el voto. Quien decidió que fueran alcaldes o gobernadores Fue el pueblo. fue la gente. Fue la gente. Y a unos les dio el apoyo y a otros no. Sí. Y pasaron por el ¿cómo se llama? El tamiz. El tamiz de una elección. Ujú. Acá son designaciones directas de sus primos, de claro. sus sobrinos, y eso es la gran diferencia, que van a decir, oigan, es que ustedes, los emisarios del pasado. A ver, no, simplemente la gente tomó una decisión, percibió que sí había una intención de crear una especie de monarquía bananera, y dijo no. Ahora, Y yo entonces te voy a decir, eso le permitió ganar a él, Claro. pero entonces no puede Ujú, ujú. atribuir un acto de nepotismo cuando ni siquiera entiende el término. a ver, Exacto. no puede invocar Lo asesoran un mal. supuesto acto de nepotismo que vamos a concederle la gracia de que así lo hubiese sido en el caso del gobernador anterior que impuso en su partido al candidato, pero ahí no tiene nada que ver con el presupuesto. Que haya habido otros delitos como el transferencia de recursos públicos, bueno, pues él tendría la obligación de investigarlos y llevarlos a juicio. Exactamente. Pero bueno, invocar eso para justificar el propio me parece absurdo, porque estamos hablando de otro caso. No Son porque antes se totalmente hubiera distintos, sí, no. antes se hubiera hecho, ya justifica que yo lo pueda hacer. Ujú, ujú. Yo creo que yo lo que en lo particular invocaría de Morena es que sea realmente ¿cómo se puede decir? Que sea muy recto en defender los principios Que cumpla con los que postulados la gente vio en ellos para que llevarlos al enarboló vocal. Andrés Manuel. para llegar. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? No han acabado de entender el daño que les está haciendo el escándalo del nepotismo. O sea, ni siquiera No los casos de dimensionan. corrupción han trascendido tanto como el tema del nepotismo. Sí, no, hombre, no. O sea, no, ya no, llegó no. a Palacio Nacional, ya se lo preguntaron al presidente, ya, y siguen empecinados que es un asunto pues, entre mi primo y yo no sé por qué hacen tanto escándalo por algo así. No han acabado de entender Si que él es ya tan marcó recto, su ¿no? gobierno, así como a Duarte marcó la muerte de periodistas. Sí, saber qué fue de lo que recuerdas de lo malo de Duarte, la corrupción y la muerte de periodistas. Sí, Y de ahí ya le tienes que rascar para los medicamentos falsos para los niños con cáncer. Con que a ver, Que no se ha eso comprobado nada. un poco en contexto, vino el secretario de Salud, incluso José Narro. José Narro en José aquel Narro, tiempo, sí. Sí. y él dijo, no hay prueba, Sí, no encontraron O nada. sea, no encontramos ningún elemento que sugiera y Y demás. además eso es de Fidel, es de la época de Fidel. Es de la época de Fidel. Pero si ves así, los escándalos son la corrupción y la muerte de periodistas. Tú a 6 meses ya puedes decir cuál es el talón de Nepotismo. Aquiles de nepotismo. Y corrupción, atrasito, corrupción, ¿eh? Claro. Sí, y después violencia y para adelante nada, ¿no? Ahora, ¿y si las actas de nacimiento las mandaron desde dentro? No, pues sí se habla Pues es que mucho de todo puede pasar, ¿no? las También Digo, es lo porque, que se está... Claro. porque, a ver, Claro. ¿por qué no golpean a otros y golpean a Eleazar? Ujú. Sí. ¿Qué intereses
está tocando Eleazar en ciertos agentes del gabinete, como para que digan, a ver, el que se ríe se lleva. Hay que acabar con este cabrón. Sí. ¿Me explico? O qué personajes del gabinete. ¿Qué negocios les está quitando a los A los secretarios? Sí, otros tienen interés en que este muchacho se vaya y queden ellos en su lugar. El gobernador te está refiriendo. Al gobernador. Sí. Entonces, Dentro a lo de mejor a alguien le dicen, año y medio, ¿no? alguien filtra por acá y le dicen, mira, gobernador, fueron los guiones. Y por Sí, eso fueron contesta hoy en esos términos, Ujú. cuando lo que están haciendo es distraer al gobernador de donde originalmente fue la filtración. Claro, claro. Eso En fin. esa es otra ¿Qué posibilidad. ¿Qué otro tema estábamos Pero a ver, viendo? una duda perdón. que tengo, porque yo vi en el texto de un compañero hoy en la mañana que puede pedir permiso por enfermedad ¿El gobernador? el gobernador. Permiso, pero no licencia. Ajá. Sí, no. O sea, hay términos, hay términos en cuanto a los periodos que puede 15 salir. días, 45 15 días, días, si 6 sales del meses. país y ¿Cuánto etcétera. tiempo? O sea, no los tenemos a la mano. Sí, Pero hay digamos, que hay ver, hay que términos, ver, ¿eh? hay periodos que Tienes pueden regresar. ser Hay que ver, Una sí. cosa, como dice Álvaro, muy bien, una cosa es el permiso y otra cosa es la licencia. licencia. la licencia. El permiso lo tendría que pedir hasta para ir Fuera del país. a Arizona, Creo que ya a no. ver a migrantes veracruzanos. Fuera del país. Creo que ya no cualquiera. lo eliminaron cuando Fidel. Si son pocos días, no. Ujú, Si pero son 2 o 3 días, no los necesita. Sí. Pero si ya son más de 15, por ejemplo, sí los necesita. Habría que revisar la ley. Hay que Pero es revisarla. muy distinto el permiso claro. que la licencia. Ahora, ¿y cuántos días o cuánto tiempo puede pedir permiso? Venir, estar un tiempo de regreso y pedir otro permiso y demás. Pues sería una verdadera, un verdadero aquelarre este asunto Sí. dentro de la. Si de por sí estamos viendo Está una medio- serie de conflictos sí. dentro de los del gabinete, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Si de por sí estamos viendo dentro del gabinete a muchos que están aprovechando, y otros que simplemente están disfrutando del muertito. salario, ¿no? Ah, su madre. ¿No? Que tratan de evitar que las olas del nepotismo, de la corrupción, de la violencia les toquen, ¿sí? Pues ya con un gobernador que se aleje o se ausente Que va y viene. por supuesta enfermedad, pues realmente se convertiría esto en algo peor que si se convocan nuevas elecciones Ahora, extraordinarias el esperan otro los tema, 2 y años. ya luego lo comentaremos dentro de año y medio, ¿no? digamos, con elementos duros En y año y demás. medio. El presidente y el gobernador son electos el mismo día y Ujú. toman posesión prácticamente el mismo día. De hecho, sí. Por Primero, eso, Sí, sí. primero de Sí. diciembre, nada más que por diferencia de horas. El presidente va a ir a una consulta de revocación de mandato. Ujú. El gobernador también. no se ha establecido nada. No, digo, pero es un tema que va a surgir tarde o Ah, temprano. no. ¿eh? Idealmente sería lo deseable, ¿no? No, si Si va. no parte de un mismo proyecto, una filosofía política. Sí, va. Sí, El pero no problema puede- es que pero es, no una puede- es una ley federal. Es una ley federal que no La- puedes la imponer a revocación nivel de estatal. mandato, y acá no. Pero aquí Aquí se le van a exigir. que No, la pero igual. Políticamente se lo van a exigir, pues, pero si en la ley no está, No se va a y poder. ya no, pero no ganaría ni no, está No, terrible. no, para nada. difícilmente. Que esa es la Para intención nada. de Andrés Manuel de ir en el 2021 a elecciones otra vez. Y ya le dijeron, a ver, el día de la jornada no. Dice, bueno, en marzo, Sí, pues como para que dure un poco la inercia, porque en marzo ya todo el Empieza. mundo va a andar en campaña. sí, Entonces puede hacer campaña junto con los otros candidatos. va a estar por todo el país. Aunque su elección sea en marzo, pues espera que la inercia dure por lo menos a julio, que sería la elección. Si en marzo intermedia. no le revocan el mandato, lo mantienen, ya es una propaganda, pero importantísimo Claro. para Importantísimo. Morena. Claro. Que ya no le serviría de nada si la elección fuera en diciembre, la consulta fuera en Fue hasta diciembre, como lo han propuesto los otros partidos, ¿no? Sí, pero debe alejarse del proceso electoral. Sí, Andrés Manuel ha insistido que, por ejemplo, en el caso de Puebla no metió la mano el gobierno federal para modificar el rumbo de las elecciones en Puebla, pues tampoco debe meterse para modificar el rumbo de las elecciones intermedias, metiendo ese ruido que es el rollo de la revocación, que por cierto todavía no se ha Aprobado. No, aprobado, no se ha sí. aprobado, ¿no? No hay fecha.
Pues decíamos, comentar un poco lo del sargazo, pero no tanto porque, digo, no es un asunto que nos pega aquí en costas veracruzanas, ¿no? ¿Todavía no? Pero no por el hecho como tal, sino la forma como el presidente aborda este tipo de asuntos de los cuales no tiene conocimiento y tampoco se deja asesorar o no lo asesoran, pero cada que se lo preguntan, igual que otros temas en las conferencias mañaneras, en la Ciudad de México, donde le toca, que esta vez fue en Quintana Roo, pues trata de minimizar todo, ¿no? Darle la vuelta al asunto o empezar con su dogma y ahí ya como echar el humito, ¿no? En el antro y ya nadie se dio cuenta de nada. Que el sargazo, para empezar, a nivel, digamos, ecológico, es un tema delicado y grave, que no nada más llega a las costas del Caribe mexicano, sino en toda esa franja de Caribe de Belice, América, ¿no? Honduras. Sí, y puede tener un impacto fuerte a nivel, digo, de ecosistema. Pero, pues como siempre, ¿no? Temas que desconoce y dice que pues es que son Oye, ataques y, en Fíjate fin. que repito, no sé si tú leíste, Álvaro, el otro día un artículo, lo voy a compartir, lo voy a buscar y lo voy a traer para que lo compartamos, en que se hablaba de que algunas personas tienen como una dificultad, digamos, o una limitación intelectual para entender los números. Y Sí. tiene un nombre, Sí. etcétera. Y hay ¿Cómo? gente que no entiende los números, así como una Dislexia. especie como de dislexia Ajá. numérica. Matemática. Política. Entonces, Jurídico, una dislexia jurídico-matemática, Por ahí. digamos. acá ¿no? sería matemática, o sea, No, también. en bueno, en el caso de Andrés Manuel, pero la enfermedad dice, o sea, existe y a la gente le cuesta mucho entender los números y no dimensiona. Entonces, si tú le hablas de 50 o le hablas de 35,000 o le hablas de 278,000, 350,000 millones. no entiende la proporción entre un número y otro. Ujú. Entonces eso provoca que con suma frecuencia se tropiecen los números. Bueno, habría que pensar que el presidente tiene ese problema. En el caso de Sargazo, quiso poner el ejemplo de que en la Ciudad de México se producen 13,000 toneladas de basura Mm. diarios. Dice, y de Sargazo solo tenemos 240,000 toneladas. Ese día. Solo No, ese pero día. Sí. de 12,000 a 240,000, pues hay un mar Y dice- Caribe de Sí. Y todavía dice, entienden que no es un problema grave. Dice, el Sargazo, dice, representa el 3% de la basura que se recolecta en el En el Distrito Federal. Federal. Y empezaron a subir memes y demás con el video, diciendo, ¿cómo? A ver, 13,000, 240,000 es menor es el que 3% de de- 13,000. sí, no. Siempre, fíjense bien, en Siempre las hay conferencias de prensa, siempre que maneja cifras, se enreda. Sí, que en redes se equivoca. No las entiende, dice. Entonces, cuando le empiezan a decir, oye, a ver, estancias infantiles, mira, vamos a tener un ahorro de 700, Sí, ¿no? no sé, 78,000 millones de pesos. Y entonces, entre 78,000 millones de pesos y 3,000 millones no entiende la diferencia. No lo hay. Ujú. Entonces, es dice, a ver, demasiado. pues cancélalo. Sí, ponlo, qué o chingados, sea, vaya, no, cancele. mientras no entienda ese concepto de los números, Mientras Ursúa sigue en la Secretaría de Hacienda haciéndolo, Asesorándolo. haciéndolo, Embrocándolo Sí. públicamente. que haga visco. pero que también digo, hace sus travesuras, pero ¿cómo le explicas a alguien que no te entiende los números? O no quiere Pero entender, dice ¿no? que no es tiene una otros ciencia. datos, dice. Que no no es tiene una ciencia. ciencia gobernar. Pero fíjense, los maromeros inmediatamente salieron. Yo por ahí le respondí a uno sí. que se llama el maromero o algo así, o el que dice, qué chistoso, ¿no? Que solamente haya sargazo en Cancún y no en las demás playas. Como diciendo, esto es algo Provocado. creado para acabar. Le dije, pues, es mucho, agarré las talegas a Andrés Manuel Ujú. con eso. O sea, Pero la la- verdad es que el problema no tiene este año. No, Tiene, ya trae. hace 4 años que yo fui por allá, ya estaba el Sí, sargazo. así es. Y hay sargazo en Belice, hay sargazo en todo el mar el Caribe. Caribe. Ujú. Y viene casi una isla como la de Jamaica o mayor, de sargazo que viene de allá, que está creado por el cambio climático y afecta no solamente la belleza de las playas, afecta a las especies Las marinas, especies marinas. y va a afectar las algas, Ujú. toda la superficie coralina. Es un ¿no? problema grave. Es Es muy grave, Gravísimo. reduce los niveles de oxígeno en el agua y las Exacto, especies ese es empiezan el a... problema. Y entonces dicen, no, pues es un asunto político para desprestigiar al gobierno. No No, tiene, ya no tenemos- tiene idea. Ya con eso Pero valimos, bueno, ¿no? Pues sí. En fin, Ligero. En fin. Pues yo creo que ya. A ver, les mando un saludo a Raimundo Jiménez. saludos A a ver. don Ray. Dice Ay, que Ray. de aquí a 8 días ya sí. Nos que acompaña. empate hasta aquí.
que va muy bien su salud. Gracias bueno, a Dios, qué bueno. Gracias, Pues saludos, sí. Ray. Y a toda la gente también que estuvo en línea con nosotros, ya yo estuve perdiendo aquí la cuenta. Eduardo, Yo tengo ¿no? otros datos. Bueno, Otros datos. Blanca Sarmiento, Eduardo Sánchez Macías, de Martín, saludos. Inocencio Valdés Vázquez, Patricia Rangel Peña, Ya, saludos para ti. y ya hemos comentado los anteriores, además de otros que... Ya, los que yo ya leí también. De acuerdo. Y pues por aquí estaremos la próxima semana a ver si ya se acabó esto Del sargazo en el Palacio de del Gobierno. sargazo. Exactamente, ¿no? Porque... Del huachicoleo Chepla que cayó nominal. ahí. Sí. Bueno, gracias, Víctor. Sale, gracias. Gracias.